Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Para esta primera parte del programa tenemos un monográfico que creo que muchos de vosotros estabais esperando. Sois muchos los seguidores de este autor, Steven Erikson, que es a quien vamos a dedicar el programa, y en concreto a su saga, a una saga que muchos de vosotros habréis leído, que otros seguro que os sonará, y que muchos creo que después de escuchar lo que nos va a contar nuestro invitado os va a picar la curiosidad para al menos darle una oportunidad a esta saga, estoy seguro. Vamos a hablar, como os digo, de Steven Erikson, y para ello está con nosotros Daniel Garrido. Ya ha estado en nuestro programa en alguna otra ocasión, y de hecho en este programa hace doblete, lo podréis escuchar después en la tertulia. Daniel Garrido es licenciado en periodismo, es un apasionado de la literatura fantástica desde su infancia. Desde 2013 dirige el blog Caballero del Árbol Sonriente, donde reseña obras de fantasía y ciencia ficción, y además es miembro del equipo de nuestra hermana mayor, la revista Windhumanoz. Es miembro desde su fundación y además ejerce como redactor y editor. Y ya está con nosotros Daniel para hablar, como os digo, de Steven Erikson. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de volver otra vez de nuevo por el podcast y sobre todo para hablar de uno de los autores que más me apasiona, o sea que perfecto. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Te comentaba fuera de micrófono y la verdad es que a mí me resulta muy curioso. Yo tengo que reconocer que no he leído a Erikson todavía, nada. Yo soy más de ciencia ficción y terror más que de fantasía, pero sí que ahora estoy trabajando en una librería y es cierto que se vende mucho, que gusta mucho, y me ha llamado mucho la atención que llegan muchos... te iba a decir chavales, pero bueno, realmente de todas las edades. Aunque claro, los chavales van como con más entusiasmo por los libros de Erikson y la verdad es que llama mucho la atención el seguimiento que tiene este autor. ¿Tú desde cuándo lo sigues? Pues yo desde 2000, ahora me preguntas el año y no lo recuerdo exactamente, 2012 sí, pero mucho, ¿no? Creo que es cuando, porque se publicó primero, pero bueno, es que se publica también la historia de un día se podría hablar de cómo se publicó Malaz en español, porque es una saga que se ha cancelado 2 veces en español y hasta que no ha llegado Nova no se ha publicado completa la saga de Erikson. Yo eso, en 2012 creo que empecé a leerlo, que es cuando lo descubrí, entonces lo publicaba La Factoría. Y eso, y me quedó loquísimo los 2 primeros libros y quedé enganchado ahí, empecé a leer y es una saga que ahora mismo, al estar completa ya por fin en español, yo creo que por eso se produce lo que estás diciendo tú, que mucha más gente se atreve por fin a dar el paso y decir, venga, voy a leerlo, porque cuando ves una saga de 10 libros que ni siquiera está completa en español, pues a lo mejor no te atreves, pero ahora que ya está toda completa, pues creo que se está notando ese tirón y mucha gente se está decidiendo a leerlo por fin. Pues nada, si te parece podemos empezar por hablar un poco de los orígenes de esta saga de Malaz, que se remonta en la vida de Erikson a muchos años atrás, ¿verdad? Sí, porque vamos a hablar de una saga un universo fantástico, vamos, porque son varias sagas las que hay en su interior. Efectivamente. Y es algo que desarrollaron en realidad 2 autores. Siguen desarrollando los 2 autores. Son Steve Erikson, que es el que podemos encontrar en español, que es la saga principal, y su amigo Ian Eslemont, que los 2 eran compañeros de universidad en Canadá, porque ambos son canadienses.
y durante su juventud coincidieron en la universidad estudiando antropología. Y los dos eran apasionados del rol, que es algo que seguramente muchos de nuestros oyentes son también muy, muy apasionados. Y hoy día no se entendería Malaz sin el rol, porque en principio este universo surgió como la ambientación que crearon ambos amigos para desarrollar sus partidas de rol, sus propias partidas, sus juegos. Es donde empezaron a construir este universo fantástico para poder jugar. Me llama, la verdad es que es curioso porque es cierto que dos amigos universitarios, para que tú veas que realmente muchas veces uno sabe cómo comienza algo, algún proyecto, pero fíjate a dónde ha llegado ese proyecto que imagino que sin demasiadas expectativas pues empezarían estos dos amigos, ¿no? Claro, porque esto lo empezaron ellos por jugar, simplemente no tenían otro objetivo. Ellos habían empezado jugando a Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, que es lo que todos conocemos, lo que todos nos suena. Sí. Pero es algo que muy pronto dicen que a ellos se les quedó corto, que el universo que les ofrecía ahí les daba muy pocos alicientes. Así que pasaron al sistema de juego GURPS, que también conocerán los aficionados al rol, y dicen que ahí ya se sentían más libres, les daba mucha más libertad para desarrollar sus personajes, facciones, elementos, todo lo que quisieran crear, empezaron a volcarlo ahí. Y es entonces ahí donde surge lo que es Malaz, que es una especie de imperio que se extiende por varios continentes y que está metido en diversos conflictos con otras culturas, otros imperios, otros reinos, y ahí donde van desarrollando ellos sus partidas y crean diversas razas, diversos, como digo, reinos, diversas alianzas de poderes, culturas, sistemas mágicos, porque es algo muy, muy, muy importante en Malaz. Malaz la magia es apabullante, no es como otros universos que la magia es algo que va desapareciendo. Aquí al contrario, está al máximo esplendor y es algo que puede cambiar todo. Y juntos van construyendo partidas. En principio son solo ellos. Ellos solo juegan sus partidas, sin otro fin más allá de eso. Claro, y cómo llegó el momento en el que decidieron pasar de esas partidas de rol a escribir novela o a pasarlo a novela, es todo esto. Pues todavía hay un paso intermedio, porque en principio ni siquiera, una vez que se separaron los dos, sus vidas corrieron, fueron por rumbos diferentes, ellos son arqueólogos, así que se fueron a excavar a sitios diferentes del mundo, no coincidieron más, pero siguieron manteniendo el contacto. Y pensaron todo lo que habían escrito de alguna de las partidas, convertirlo en lo que es un guión de película. Ni siquiera pensaron en una novela, para empezar. Dijeron, mira, esto está muy interesante. Sí. Son aficionados también al cine y claro, y pensaron, hostia, tenemos aquí material para hacer algo muy, muy asombroso. Y empezaron a escribir un guión. Con parte de lo que es ahora la primera novela, construyeron un guión e intentaron venderlo. Claro, esto ya sabemos todo cómo pudo acabar, porque estamos hablando de Canadá en los años 80. Hoy día también puede ser casi imposible vender un guión de una aventura fantástica. Imaginemos cómo era hace más de 30 años. Le cerraron todas las puertas, le dijeron, muy bonito, es increíble, muy apasionante, pero esto aquí en Canadá no podemos hacerlo ni de coña. Y eso fue lo que les llevó a decidir crear sus propias novelas. Que me resulta curioso porque es algo parecido a lo que le pasó a George Martin cuando tuvo que escribir Canción de Hielo y Fuego, que él también había pensado, él también venía del mundo de la televisión y veía que en la televisión no se podían producir las cosas que él imaginaba a gran escala. Y así por eso pasó a escribir Canción de Hielo y Fuego, porque sabía que ahí no tenía un presupuesto que le recortara el número de personajes, las batallas, podía ser todo lo grande que quisiera porque era él quien la escribía. La imaginación. Y eso es lo mismo que les pasa a Erikson y a Eslemon, que deciden, pues mira, como no podemos hacer una película, vamos a escribir libros. Y hay mucha gente que ahora lo agradece, desde luego. Porque, fíjate. Pues sí, porque quizá la película se hubiera quedado en una película más de los 80, se hubiera convertido en, no sé, una rareza o se hubiera salido adelante. O estas películas que cuando pasan los años la gente dice, mira, ¿cómo hicieron esto? Un Willow, no sé, algo así. Pero ahora tenemos un montón de películas, de novelas que leer. Y bueno, se creó el universo Malaz, que por cierto, hay algo que has apuntado antes y que creo que es importante también, ya nos hablarás de ello, y es que Erikson
tiene estudios de arqueología y todo eso, y antropología y tal, y todo eso aparece, entre otras muchas cosas, esa influencia también aparece en Malaz, ¿verdad? Exacto. Ahí tenemos, los dos son apasionados de la fantasía, pero yo creo que también igual de importante o más es eso, que los dos tienen estudios de antropología y eso se nota un montón en cómo transmiten su mundo. Tienen experiencia de campo también en el estudio de la arqueología, han recorrido un montón de lugares haciendo excavaciones, sabe cómo pasa el tiempo por las civilizaciones y eso es algo que también quisieron plasmar en Malaz. Su mundo está plagado de un montón de ruinas, restos de civilizaciones antiguas, porque Malaz es un mundo con milenios y milenios y milenios de historia. Es una barbaridad. Yo a veces creo que pocas sagas se pueden equiparar, porque sabemos sí que Tolkien también te crea un mundo que tiene también 3 edades del mundo, que han pasado milenios enteros, pero Erikson tampoco se queda corto. Nos encontramos con una novela que te lleva un prólogo que está escrito 300.000 años antes de que ocurra lo que va luego a contarte en la novela. Y eso te puede dar una imagen de lo que te va a plantear, porque eso él te lo llena de diversas culturas. No, hay una evolución en los distintos niveles culturales. Te presenta desde lo que podemos considerar civilizaciones de la edad de piedra, de antepasados neandertales de la humanidad, que son nómadas, se desplazan con armas de piedra, a civilizaciones de tipo de la edad del bronce, hasta las más modernas, ya que llegamos a una civilización actual, que es la que se está desarrollando ahora el mundo, que es ya más cercana a un imperio tipo romano, podemos equiparar al imperio de Malaz, que es una equivalencia, pero también es un mundo donde existen municiones explosivas y todo tipo de armas que están cambiando el mundo. O sea que también hay una evolución a lo largo de las décadas, de los milenios. Bueno, y ahora ponte que quieres, que tienes delante, como realmente lo tienes al otro lado del micrófono, a alguien que no ha leído Malaz, y tienes que empezar a contarle qué es Malaz y por dónde empezar. Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el origen de verdad, que es la decalogía que escribió Erikson, porque fue el que primero, aunque los dos empezaron a escribir más o menos a ritmos paralelamente, fue Erikson el que logró publicarse primero y es el que, gracias a su decalogía, ha conseguido que su compañero y su amigo también vieran sus novelas la luz. Él escribió Malaz, el libro de los caídos, es el título de la decalogía, son 10 volúmenes. Y es la saga que está completa ya en español. ¿Qué es Malaz? Eso ya de por sí es difícil de explicar. Es complicado, porque siempre es algo que acompaña esta saga. Es la ambición del autor, que a veces puede apabullar al lector, a veces juega en contra también de la novela porque puede echar hacia atrás y te cuesta avanzar en lo que te presenta. Pero Malaz nos presenta un imperio, como he dicho antes, que se ha extendido por varios continentes y tiene abiertas guerras en distintos frentes. El primer libro nos presenta lo que es un grupo de soldados de élite, los abrasapuentes, que son las antiguas tropas de élite del viejo emperador. Este emperador ha muerto, hay una nueva emperatriz, una especie de usurpadora, se nos presenta al principio, y claro, los que eran fieles al antiguo emperador están ahora en los peores sitios del imperio, en una especie de a ver si se los pueden quitar de encima. Están una especie de colocarlo en los peores lugares del mundo. Y aquí es como empieza la saga. Pero esto es solo una ligerísima presentación, porque si el planteamiento de la saga en conjunto, voy a usar un paralelismo para que nuestros lectores, nuestros oyentes nos puedan entender algo mejor, porque si empiezo a mencionar razas, culturas, continentes de aquí, no se va a entender. Claro, se van. Voy a decir, por ejemplo, imaginemos que alguien quiere escribir una saga de la Segunda Guerra Mundial, 10 libros de la Segunda Guerra Mundial, para cubrir todo el conflicto. Por ejemplo, nos llevaría un primer libro que nos presenta lo que es el conflicto en la Europa oriental, cuando Hitler invade Polonia. Un segundo libro pues, nos llevaría a lo mejor a la guerra en Francia. Nos presentaría otro grupo de personajes, otro conflicto, otros países. Un tercer libro pues, nos podría llevar ya directamente a la guerra en el Pacífico. Otra vez tenemos nuevos contendientes, otros nuevos galerías de personajes. Se van sumando protagonistas. Se va construyendo algo grande. Pues eso mismo es lo que hace Erikson con su saga.
Nos ofrece un primer libro que nos ofrece un continente donde hay una serie de personajes que forman parte del imperio, están luchando en una guerra, es lo que he contado hace un momento. Un segundo libro nos lleva ya a otro continente donde nos ofrece otra faceta del imperio. Ahí veremos cómo el imperio se enfrenta a una rebelión en otro continente. Un tercer libro nos vuelve otra vez al primero, a la trama del primero. El cuarto regresa a la trama del segundo. Eso va construyendo el tapiz que va haciendo. Llega el quinto y de repente rompe toda la baraja y te lleva a un tercer continente para presentarnos una historia anterior con personajes que no tienen que ver nada con las facciones que conocíamos hasta el momento. Y así va construyendo sí. Lo que es un gran tapiz sobre un gran conflicto, porque Malaz es en fantasía bélica principalmente, porque la mayoría de personajes principales van a ser de ejércitos o soldados que están luchando en un gran conflicto donde se enfrentan imperios, reinos y poderes mágicos. Porque es algo que todavía no hemos tratado, pero el tema de la magia. Ahora hablaremos de ello. ¿En qué año apareció el primer libro de Es Malaz? el 99. Los Jardines de la Luna, que es el primero. Por si alguien siente curiosidad, que busque Los Jardines de la Luna y a partir de ahí es lo que debería... el que da la puerta de entrada. Es un libro que... hay libros, o sagas, mejor dicho, o universos, que hasta que uno entra en él hay que tener un poco de paciencia. Hay otros que no, hay otros que desde el primer momento estás dentro y tal. Con Los Jardines de la Luna hay que pedirle un poco de paciencia a los lectores, es decir, la presentación de ese universo es tranquilita hasta llegar al meollo o no, o directamente ya en este primer volumen ya tiene esas características que luego se van a ir desarrollando. No, es la guerra de Vietnam para un lector, es lo más complejo, vamos a ver. Es muy antinovelística la primera novela, porque Erikson se lo pone muy difícil al lector, porque quiere. Sí, hay lectores que les gustan, que les exijan. Exacto. Muchos lectores también lo van a encontrar. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo no hubiera seguido si no hubiera encontrado algo que... Pero el primer libro va a costar, porque Erikson no le da pie al lector a explicarle lo más mínimo. No quiere explicarle nada. Quiere que sea el lector el que junte las piezas. Otros, ya sabes, la mayoría de autores te llevan de la mano y te ofrecen más o menos, te van explicando por qué esto ocurre, por qué en este mundo la magia funciona así, por qué estos personajes deben comportarse así. Eso Erikson no lo hace. El primer libro te suelta de golpe en su mundo y tienes que agarrarte a lo que pueda. Que también encuentras cosas para agarrarte, que no es una locura completa, que no vas a saber nada de lo que está ocurriendo. Hay una trama que te guía y te va llevando, pero que hay muchos elementos en el telón de fondo que te va a dar la sensación de que en realidad no estás leyendo el primer libro de una novela, sino el cuarto, porque el autor no te quiere explicar por qué la magia funciona así, qué es ese personaje que te mencionan tanto, o por qué ese suceso que tantos parecen conocer, tú no conoces nada, y es complicado. El primer libro, bueno, en realidad es algo que acompaña toda la saga. Toda la saga es bastante densa, oscura, el autor no quiere explicarlo todas las claras y deja que sea el lector el que tenga que juntar las piezas. Algunas son más evidentes y el lector las va a encontrar, otras ya son más oscuras y exigen una relectura, no solo del primero, sino incluso de la saga en completa. Has citado ya en varias ocasiones y has incidido bastante en el tema de la magia como un elemento clave de todo este universo. ¿Te apetece que comentemos algo sobre la magia o vamos con los libros un poco? La magia primero para hacernos quizá un mejor esquema de todo. Sí, porque es básico también para entenderlo, porque claro, es que es tan grande todo, es tan apabullante esta saga que cuesta desembolsar todo en un momento, pero la magia es otro de los elementos clave, porque he hablado de fantasía bélica, porque la mayoría de personajes son de ejército o soldados, pero el otro elemento que yo señalaría es eso, la magia, porque es un mundo donde hay una magia que es muy, muy, muy poderosa. Aquí no se ha desvanecido, ¿no? Está algo que quede residual. Existe un montón de hechiceros, existen sendas mágicas que son las formas a las que a través de los distintos personajes pueden canalizar la magia, pero eso es algo que tiene que ir descubriendo el lector. Y que junto con la magia, otra forma, algo clave en este universo es que estamos hablando que existen dioses, que no lo habíamos mencionado. Estamos al nivel de los ejércitos de la tierra, los reinos e imperios, pero al mismo tiempo, entrelazados con ellos, son las figuras que podíamos ser equivalentes a dioses, los ascendientes. Y son dioses, pero no como los entendemos en el mundo greco-latino, a lo mejor figuras que están por encima de nosotros, que forman parte de la humanidad,
y solo ellos son dioses. Aquí todos los personajes pueden llegar en un momento dado a convertirse en dioses. Y todos los dioses que hay ahora en un momento fueron mortales. Aquí no es que tú directamente hayas nacido como dios. Sí. Exacto. Y estas figuras pues están también entrelazadas con las ambiciones y los reinos, y también tienen sus propios tejemanejes, porque la magia está entrelazada con los reinos humanos y físicos. Bueno, humanos digo porque no son todos humanos, porque hay un montón de razas, pero es algo que está también entrelazado. Así que es la otra cosa que hay muy, muy importante, que tiene magias raudales y que es algo que tiene mucha importancia en la trama. Es básico. Para el conflicto mundial no se entendería sin esta magia. Vale, y la magia en concreto, ¿cómo la desarrolla? Porque, claro, en una decalogía, mantener o controlar ese torrente imaginativo en 10 libros y que la magia tenga tanta importancia no es fácil. ¿Cómo desarrolla la magia en estos libros? Bueno, sí, resumido, claro, porque imagino que será muy complejo. Lo tiene en una balanza, porque es verdad que existe la magia a gran escala y seres súper mega poderosos, un hechicero o un ascendiente que tiene un gran poder, pero eso Erikson no quiere convertirlos en la solución son fácilmente equiparables con poderes mundanos. Y un dios o un ser súper poderoso puede ser tropezarse con un ladrón callejero y acabar muerto. Y eso ayuda a que la magia sea tan poderosa no sea algo que desequilibre la balanza. ¿Y cómo lo presenta eso? Pues es de una forma caótica, porque no hay otra explicación, porque Erikson no es... Ya lo estamos viendo, que él no te lo da nada masticado, no te lleva de la mano. Si tuviéramos que hacer una línea, en un lado estaría Sanderson, que es el autor que te lo explica todo y te lo tiene todo bien cuadradito para que no te vuelvas loco y sepas que este poder tiene este contrapoder o esta forma... Y Erikson está en el extremo contrario de la línea. Es el que lo tiene todo cuadrado. Ojo, que no estoy diciendo que eso sea una locura y haga porque le dé la gana. Él sabe todo lo que está ocurriendo, pero no se lo da al lector masticado y no le da todas las piezas al lector. Y solo al final es cuando acaba encajándote y te das cuenta de cosas que habían desarrollado antes o que te había presentado antes, que son claves para entender cómo funciona la magia. Y sí, curioso. Es curioso, interesante y una locura a veces. Erikson, sobre todo, lo que se puede decir es que en todo momento te tiene planteándote qué está ocurriendo, pero te tiene enganchado, porque quieres saber cómo va a desarrollarse eso. Esa es la cosa, que realmente es interesante por lo que tú dices. No es, desde el principio está quedando claro que no es una saga, un universo fácil, pero está hecho a posta. Es decir, no es que el autor haya cometido la torpeza de escribir un universo, una saga caótica, sino que lo hace a posta, no le da todo mascado al lector y eso es por supuesto lícito y a la vista está que tiene muchísimos seguidores a quienes les gusta por supuesto este tipo de presentaciones. Seguimos con la saga porque claro, la saga, yo le digo saga, pero realmente lo que tú dices es un universo que comprende varias sagas, no es una saga simplemente. El primer libro, ya lo has comentado, Los Jardines de la Luna, y el siguiente creo que salió al año siguiente, en 2000, sí. En el año 2000. La cuestión es que había escrito en Los Jardines de la Luna y eso se nota varios años antes. Los Jardines sí que estaba escrito varios años antes. Ajá. Y se nota, ¿verdad? Sí, se nota bastante. Luego, eso es otra cosa que quiero decir. El que lea el primer libro no se crea que siempre va a ser así. Es verdad que el no explicarte todo lo va a mantener Erikson, porque es parte de él. Él quiere que el lector sea parte de la novela, que el que vaya juntando las piezas. Pero el estilo mejora mucho de Erikson narrativamente. El primero es bastante tosco, incluso a veces caótico en la forma en que se desarrollan los diálogos y el lector puede perderse un poquillo no solo por las referencias que hay, que no puedes pillar aunque quieras, porque Erikson no las planta ahí para que luego a lo mejor en una relectura te des cuenta, pero también es un poco caótico lo que es los diálogos. Eso, por suerte, luego se va puliendo y a partir del tercer libro, sobre todo, ya se nota que es un autor que narrativamente tiene un nivel muy alto y es muy satisfactorio. También es interesante que hay una evolución
en la técnica de Erikson en la escritura y que eso se note. Claro, si el primero, el de los Jardines de la Luna, aunque se publicaron en 1999 el primero, el segundo en 2000, pero claro, el primero, por lo que dices, ya lo había escrito hacía tiempo. Antes, sí, hace varios años, a principios de los 90, yo creo que ya estaba escrito, lo ha dicho él, y tardó bastante en venderlo. Y creo que, claro, se entiende, porque si vas a un editor y le presentabas esta historia, pues como que al principio resultaba confusa. Si es confusa para un lector, imagínate para un editor, que muchas veces son todavía más exigentes, y le costó encontrar editor. De hecho, él intentó venderlo en Estados Unidos a Tor, que es la editorial grande por excelencia, y lo rechazaron en Tor, que es como decir, si no se lo tragan aquí. Pero en Inglaterra consiguió encontrar editor y en Inglaterra tuvo éxito, y eso es lo que ha hecho que luego volviera a América y tuviera el éxito también en América. De hecho, Erikson es canadiense, ¿verdad? Sí. Nació en Toronto, pero he visto en su biografía que vivió durante un tiempo en Inglaterra. Con su mujer y con su hijo, pero que volvió, de hecho ahora vive en Canadá de nuevo, ¿no? Ahora está en Canadá sentado. Vale. Sí. Es decir, el primer libro, Los Jardines de la Luna, lo escribió a principios de los 90, vamos a poner, pero no siguió escribiendo, es decir, hasta cuando publicó el primero fue cuando empezó a escribir el resto. Sí, yo creo que hasta que no encuentra editor para la novela y ya sabe que va a publicarse es cuando se decide a seguir desarrollando la saga. Aunque él dice desde el principio que él tenía la idea clara de por dónde quería llegarla y sabe el comienzo y el final y puntos clave. Tenía desarrollado, sabía por dónde iba a llevarla. Aunque estaba en su cabeza y bueno, es que no lo hemos dicho, pero en realidad, además de en su cabeza, es que esto lo habían jugado. Muchas de las cosas no solo es que el universo se ha desarrollado en forma de rol, sino que muchos de los sucesos que ocurren en algunos puntos claves de la novela son cosas que jugaron. Que ya en esas partidas habían aparecido, que bueno. Exacto, tanto los personajes como el desarrollo puntual de algunas tramas, eso viene de los juegos de rol. Y hay puntos concretos, incluso enfrentamientos muy, muy concretos entre personajes o facciones que están decididos por un tiro de dados en el rol. Y lo que ocurrió fue eso, salió esa tirada y tal personaje cae, tal no sigue adelante, y eso lo pasaron a la novela. Luego eso, claro, en la novela está muy bien desarrollado para que haya una tensión narrativa que tenga un sentido también narrativamente. El segundo es Las puertas de la casa de la muerte. Es que las traducciones hay veces porque he visto algunos de los libros más de una traducción. No sé si es que a lo mejor aquí en España y en Hispanoamérica las traducciones son distintas o no. No, más que nada será por las distintas editoriales. Como hubo varias editoriales y claro, algunos de los títulos han bailado un poquillo, sí, pero por lo demás. El siguiente, el tercero, Memorias del Hielo. Si quieres comentar algo en concreto de alguno. Es que yo creo que deberíamos hablar más en general. Luego, yo no sé si ese interés podríamos hacer alguna vez algún concreto de alguno de los libros en concreto para desarrollarlo. Porque es que, siendo claro una saga. Sí, porque es muy amplio, sí. Podemos hablarlo en general, porque como hablemos podemos destripar algún punto concreto de la trama, sí. Vale, pues dime si te parece el desarrollo de esta decalogía, así muy por encima, y pasamos, si te parece, a otras sagas que también están interconectadas con este universo. Sí, pues eso, la decalogía principal de Erikson, que es la que tenemos completa en español, es la historia de eso, de un gran imperio, y vamos a ir viendo cómo ese imperio se enfrenta. Bueno, en realidad es que lo interesante de Erikson es que te muestra todos los niveles de personajes. Como hemos visto, va desde la figura de lo que son los personajes ascendientes, los dioses, hasta nos pone al nivel del ladrón callejero, de un mendigo, de un esclavo, los soldados rasos, porque lo principal es que acompañamos a un grupo de soldados mientras van combatiendo en esta gigantesca guerra que se está desarrollando a gran escala, porque va a haber una amenaza al sistema mágico imperante. Todo como está establecido, va a haber una amenaza proveniente de una especie de ascendiente extraño que va a poner en riesgo todo el sistema que existe tanto de la magia como del poder en el mundo, y eso va a hacer que tanto los imperios terrestres como los ascendientes, los dioses, vean su facción, su cuota de poder puesta en riesgo, y va todo a empezar a entrelazarse. Y esto Erikson lo desarrolla a un montón de tramas argumentales, porque es que es imposible resumirlo, son 10 libros. Cada libro tiene además su trama concreta.
No es que, aunque va construyendo un fresco, como he dicho antes, en total es una historia de principio a fin que puede seguir. Cada libro tiene más o menos su trama concreta y algunos personajes solo aparecen en un libro. Tienes unos personajes o un continente concreto, eso te aparece en 1 o 2 libros. Y todo eso va a servirle para ir desarrollando este gran conflicto a gran escala. Como pueden imaginar los lectores, un montón de tramas, de personajes que se van hilvanando. No todas van a encontrar un final igual de satisfactorio, algunas quedan más en el aire que otras, pero es consecuencia de desarrollar una trama que yo no sé si son 200 personajes principales, te puede acabar llegar encontrando. Madre. Y los hilos argumentales, hay 3 principales que se puedan decir, pero de eso surgen un montón de ramas secundarias que no todas han llegado a igual conclusión, pero para mí lo que es el desarrollo en conjunto me parece que es una obra muy, muy recomendable. Perfecto. Y me comentabas al principio que, bueno, alrededor de este universo, de esta decalogía, hay otras sagas y hay precuelas, secuelas y tal. Empezamos por la que tú quieras. ¿Cuál es la más destacable para ti, aparte de la decalogía? Es la que escribió Eslemond, que es el compañero que hemos dicho, el otro creador del universo. Escribió también una saga que se llama Malaz el Imperio. Y son 6 libros. Esa sí que está inconclusa en español. Empezó a publicarse, publicó La Factoría de Ideas, pero como esa editorial cerró hace unos años, no ha llegado a concluirse en español. Algunos libros se pueden encontrar de esta saga de segunda mano, pero por desgracia ahora mismo sigue sin terminarse y está sin editorial que la publique. Y como digo, esta la escribió Eslemond, que es el compañero y el otro creador del universo. Y se centra un poco más en lo que ocurre en el corazón del imperio. Es una saga que está entrelazada con la decalogía de Erikson, que es interesante. Se pueden encajar, sí. Hay diversos órdenes de lectura. Yo en mi blog, por ejemplo, tengo un artículo analizando un poco porque es que las novelas encajan unas entre otras y claro, es difícil. Si lees la decalogía... Una especie de guía de lectura, lo que tienes en tu blog. Sí, para poner un poco de orden. Lo más sencillo es seguir el orden de publicación original en inglés, porque cuando se publicaron, pues claro, Eslemond ya sabía lo que había escrito Erikson y se iban compaginando. Y si sigues el orden de las fechas de publicación en inglés de una saga y de otra, las puedes leer en ese orden, porque hay tramas que van de una saga que terminan en la otra saga. Hay personajes que aparecen en una saga y terminan en la otra, su historia, por ejemplo. Es una especie de crossover entre las dos sagas, que ahora algo nos suena muy natural con el universo Marvel y estas cosas, pero que ellos ya desarrollaron entre ellos, por ejemplo, prestándose personajes y cruzando sus 2 sagas. Pues nada, quien esté interesado, ya lo he dicho al principio, el blog de Daniel es Caballero del Árbol Sonriente y ahí tiene artículos para poner, como dice Daniel, un poco de orden en todo este caos. Sí, tengo una sección que se llama Archivo Malazano y si pinchan ahí en el blog lo van a encontrar. Hay un montón desde órdenes de lectura a análisis de las obras y de todo lo que quieran leer de Malaz. Perfecto. ¿Tú has podido leer Malaz, el Imperio de Eslemond? Sí, no lo he terminado porque es algo que tengo yo con Eslemond, no me llevo muy bien del todo con él. Es algo que pasa también a muchos lectores. A mí se me queda un poco... no me resulta tan potente como Erikson, pero sigue siendo muy, muy agradable y completa cosas y te ofrece otras facetas del universo de Malaz también. Y se nota que es el mismo universo, no pensemos tampoco que va a parecer demasiado raro. Pero sí, no me gusta tanto como Erikson, pero también está muy, muy recomendable. Si te acabas enganchando, te va a gustar también. Bueno, pues... igual dentro de un tiempo tenemos la saga de Eslemond también en nuestro idioma, ahora que han terminado con la de Erikson, quién sabe. Sería una muy buena noticia. Bueno, y hay también precuelas y secuelas, que esas son más recientes. Exacto, y esas todavía están en marcha. Es que estas 2 sagas que ya hemos dicho están las 2 concluidas. Están completas. Exacto. Sí. Y ambos pues han seguido escribiendo, porque en total yo creo que ya van por 24 novelas o 25 deben rondar las que hay en total de Malaz. Y Erikson empezó a escribir una trilogía precuela, que está ambientada sobre milenios y milenios en el pasado antes del Libro de los Caídos. Esa ha escrito 2 en inglés y ahora está escribiendo el tercero ya, a ver si la intención es entre este año o el siguiente, quería ya dejarla completa. Eslemond también empezó a escribir una trilogía precuela de su Malaz el Imperio, que también nos cuenta cómo se forjó el Imperio de Malaz. Nos lleva a los 2 personajes principales, que son el emperador y su compañero, que era danzante, un asesino,
y nos cuenta cómo ambos forjaron el imperio, que es muy divertido porque eso sí que son eso sí que lo jugaron Ericsson y Eslemon los dos. Cómo se forjó el imperio es algo que desarrollaron los dos por completo en los juegos y básicamente ahora lo está convirtiendo en novela. Eso sí que es muy, muy fiel por lo que dicen, a lo que jugaron, y hay un montón de locuras porque los dos personajes son muy caóticos, una pareja muy loca, y los dos fueron los que crearon este imperio. Y, Vale. y ahora la trilogía secuela, que es lo que ha empezado también Ericsson, que esa por suerte la están publicando en español, que este mismo mes de febrero se publicó Un Dios Inclemente, que es la novela que inicia una trilogía secuela del Libro de los Caídos, de la Decalogía. Vale, si te parece, ¿has podido leer ya Sí, la de Un Dios Inclemente? lo leí cuando salió en inglés, por eso, porque yo no puedo aguantar, no sabíamos si se iba a traducir, y yo enseguida fui de cabeza a leerlo, sí. Y ahora lo Y ha estoy salido releyendo en español, que es otro placer. este mismo mes de febrero, ha salido, ¿verdad? Exacto, sí, hace un par de semanas. Por Nova. Exacto. Vale, pues, ¿y qué te ha parecido Un Dios Inclemente? Porque si es un inicio de una trilogía, ahí tiene material para todos los seguidores de Ericsson. ¿Cómo ha empezado la trilogía? Es genial, a mí me ha parecido una maravilla. Había muchas ganas porque hacía tiempo que no retoma un hilo argumental importante de la decalogía. Como dije antes, no cerraba todas las tramas argumentales que habría en la decalogía, y retomaba una de un personaje principal que es muy querido o muy odiado, depende de a quién le preguntes de los fans, que había quedado ahí en el aire, y es el que guía esta nueva trilogía, y a mí me parece muy, muy, muy bueno el libro, porque es mucho más sencillo de lo que se había vuelto la saga al final, porque es una de las cosas que no menciono, pero que no hemos mencionado, pero los últimos libros de la decalogía se volvían quizás demasiado barrocos. Erickson recargaba demasiado su estilo, porque él es un autor que aprovecha mucho el monólogo interior de los personajes y nos mete mucho en sus cabezas, y nos puede tener en sus pensamientos durante páginas y páginas, y casi todos los personajes son filósofos que analizan la realidad que tienen a su alrededor, y eso a algunos lectores les puede resultar un poco apabullante. Eso, digo, es algo que ocurre más hacia el final ya de la decalogía. Y aquí en esta trilogía ha decidido bajar un poco el acelerador. Ha decidido que quería hacerlo un poco más sencillo, o más sin complicar tanto, y aún manteniendo el nivel que le gusta a Erickson, de muchas tramas, muchos personajes y muy recargados. Es aún así más ligerito que los últimos libros de la decalogía, y creo que funciona mucho mejor. Y se nota además, claro, que es un autor que lleva ya 15 o 20 libros publicados, y su estilo es muy, muy depurado ya. Y yo creo que es uno de los mejores libros que ha escrito. ¿Es imprescindible haber leído anteriores novelas de Erickson para leer Un Dios Inclemente? O quien llegue, imagínate tú que llega mañana alguien a la librería, lo ve allí plantado en los anaqueles y dice, le llama la atención y empieza a leerlo. ¿Se pierde mucho no habiendo leído obras anteriores de Erickson? Es una pregunta que me ha hecho mucho, y claro, es una respuesta compleja porque es un sí y un no a la vez, pero Sí. claro, el que haya leído la decalogía lo va a disfrutar muchísimo más, porque sabes de dónde viene, claro. sabes lo que ha ocurrido antes, comprendes el mundo, el universo, ya sabes de qué pie cogea el autor, por ejemplo, sabes más o menos, ya le has cogido el pie a cómo funciona el universo, a cómo funciona el autor, así que es el que más lo va a disfrutar, es el que ya ha recorrido lo que es la guerra de Vietnam, que es el Libro de los Caídos, porque es una guerra de Vietnam. Sí. Si sales vivo de ahí, ya puedes leer cualquier cosa que quieras leer, en fantasía, quiero decir. Pero al mismo tiempo, alguien que no haya leído nada de Malaz puede leer Un Dios Inclemente. Creo que sí, porque aunque está centrado en lo que hizo un personaje principal, y toda la trama argumental de esta nueva trilogía es en relación a lo que hizo este personaje y lo que le ha pasado y lo que ha hecho en el mundo, porque ha cambiado el mundo a su alrededor, el lector se va a encontrar con esas referencias constantes de que están hablando de este personaje, porque ha pasado esto, pero al mismo tiempo nos presenta toda una galería nueva de personajes y nuevas tramas argumentales. Y creo que como novela claro que la puede entender perfectamente un lector, pero te vas a encontrar, claro, con referencias a lo que ha pasado antes, a personajes de antes, y te va a destripar también algunos momentos claves de la decalogía. Algunos puntos importantes te los vas a encontrar, algunos más evidentes que otros.
Claro que pueden pasar dos cosas. Alguien la puede disfrutar, está como una novela independiente o sin haber leído nada antes. claro. Pero claro, imagínate que le gusta mucho y quiere leerse la decalogía. Pues en este libro probablemente es lo que tú dices, le habrán destripado algunas cosas. Claro, algunas cosas te las vas a encontrar por ahí. Algunas son más evidentes que otras, porque algunas referencias son muy oscuras y como no sepas tú de dónde viene, no lo pillas. Pero hay otras que más o menos te... Pero es que es eso, la cuestión es que sí que se puede leer como libro independiente, porque además es que es lo que te he mencionado antes, que ya Los Jardines de la Luna en sí mismo es un libro que cuando lo lees te parece que estás leyendo el tercer libro de una saga, porque Erickson te vas a sentir perdido en el sentido de que Erickson no te va a explicar por qué las sendas funcionan así, por qué los magos son así, o por qué estos personajes están en estos conflictos con estos otros personajes. Claro. Y claro, eso mismo te va a pasar también en Un Dios Inclemente, porque algunas cosas de la trama te retrotraen a lo que ya ocupaseo en la decalogía. Pero vamos, se puede intentar, Pues, uno lo puede leer si quiere, pero si quiere ser valiente y comprender el universo desde el principio, que vaya a la decalogía. una pregunta, Daniel, ¿tú has leído las crónicas de Thomas Covenant de Donaldson? No, pero la conozco por referencia de Erickson, porque dice que es una de sus principales influencias. Es que leyendo un poco sobre la decalogía, sobre el universo Malaz y demás, Sí. he leído algunos sitios de internet y algunas publicaciones que hablan del universo Malaz de Erickson como la obra más importante de fantasía épica desde las crónicas de Thomas Covenant de Donaldson. O sea que también la ponen como muy, muy importante. Por eso te preguntaba simplemente, porque la verdad es que no era por curiosidad, simplemente a ver si la he leído. De hecho, no sé si está publicada en nuestro idioma, no tengo ni idea. Si... Ahora mismo no, desde luego. Yo no sé si llegó a haber alguna edición. Ahora mismo me pillas. Y no la he leído. Pero sí, la conozco por eso, porque además de esa referencia que dice, el propio Erickson lo reconoce que Donaldson es uno de los autores que la ha inspirado, uno de los que disfrutó y que la saga de Thomas Covenant era una de las que estaba leyendo, porque además de jugar al rol, leían fantasía ambos. Y esa es una de las sagas que Erickson dice que es una de su influencia. La otra que también habría que mencionar es la de La Compañía Negra de Glenn Cook, que muchos conocerán, que es también una saga dedicada a una compañía de mercenarios. Y de ahí también uno puede imaginar que es la influencia de todo el tema bélico en Erickson, que también sigue a muchas compañías de soldados y es algo muy divertido como nos presenta el día a día de esos soldados, algo muy, muy cercano, muy como si estuviéramos en las trincheras con ellos, compartiendo todas sus pequeñas cosas y sus payasadas, sus pullas entre ellos y también sus problemillas y sus cosas difíciles de la guerra, evidentemente, el lado chungo de la guerra. No es todo... Claro, claro. Pues, ¿qué podemos, no sé, qué es lo que puedes intuir? ¿Por dónde va a ir esta trilogía? O si sabes de algo que esté preparando por ahí Erickson, porque la trilogía de la que se ha publicado ahora, Un Dios Inclemente, ¿está publicada en inglés completa o solo se ha publicado esta? Él ha empezado a escribirla en inglés ahora también. Publicó el primero eso hace un par de años y ahora está escribiendo el segundo. O sea que es algo que está es un proyecto todavía en marcha. Es algo que todavía está, pero no debería tardar mucho. Porque Erickson, por suerte, es un escritor rápido. Vimos, por ejemplo, solo hay que ver que entre el 99 y el 2011 es capaz de terminar lo que es la decalogía, que son tochazos de 1100 páginas cada libro, por lo menos. Y Sí, eso sí, está bien. no sé. Alguno, creo que, antes lo he estado viendo precisamente. Creo que el que menos quizás fuera el primero, que son 700, casi 800 páginas. El segundo tiene ya casi 900 y pico, y ya los demás, Por me parece encima de que, 1000. si no todos, casi todos llegan a las 1000 Son libros páginas. densos y de mucho tochamen. Que si alguien va a leerlos en físico, que compre una estantería grande y resistente. Sí. Pues nada, entonces esperamos a que la trilogía siga su curso. Ya hablaremos más adelante de cómo la lleva Erickson y de cómo está funcionando aquí, porque seguro, ya te digo, a mí me ha sorprendido. Yo conocía a Erickson, evidentemente, pero no he sido consciente hasta hace poco de realmente el tirón que tiene y los lectores que tiene y el interés con el que, vamos, ya te digo, con este de Un Dios Inclemente, ha sido llegar un montón de gente a la librería como deseando de meterle mano, porque
estaban deseando que hubiera algo material nuevo de Claro, de y yo creo que Erickson. también eso, muchos lectores nuevos Sí, que la decalogía, claro, te claro. echa para atrás, no todo el mundo tiene el tiempo, ni las ganas, ni el dinero, porque también es verdad que unos libros de 10 libros de 1000 páginas son también un dineral para gastarte. Nadie se atreve a meterte Sí. en una saga sin saber si te va a gustar o no, o qué pie cojea. Pero te dicen una trilogía, bueno, los lectores de fantasía ya estaban más acostumbrados a trilogía, y claro, yo creo que hay muchos que sin haber leído nada de Malaz dicen, a ver cómo es Erickson por este libro. Yo creo que va a atraer a muchos lectores, creo. Seguro. De hecho, hay una anécdota curiosa que conocí a unos chavales que eran dos amigos y cada uno compraban los libros alternos. El uno lo compraba uno, el dos lo compraba el otro, el tres y así era más económico. Y bueno, lo que no sé luego a ver La quién se colección. queda ¿Cómo con se la reparten colección los niños completa. luego? La Porque, separación luego. claro, como se peleen o algo, ahí Sí. va a haber un problema. Pero es curioso, claro, es lo que tú dices. Económicamente también, unos chavales jóvenes que se gastan el dinero en los libros, pues decidieron gastarse la mitad. Uno compraba uno y otros otro. Bueno, Daniel, ¿quieres comentar algo más? Yo sé que habría muchísimo que hablar de si nos pusiéramos a hablar más en detalle de este universo, pues habría muchísimo que comentar. Pero bueno, si quieres comentar algo que se nos haya quedado en el tintero, que creas que es importante citar. Sí, es que lo que dices es que es una saga que solo cada libro te daría para hablar un montón, porque es que tiene muchos niveles de lectura, porque es una de las cosas que yo creo que lo que me gustaría señalar al final ya solo para despedir es que es una saga que siendo fantasía es una saga que tiene, al lector lo va a tener muy con los pies en la tierra, porque Erickson reflexiona sobre muchos temas actuales y que nos tocan a todos. Porque su saga y choques culturales nos ofrece, claro, las visiones de las distintas culturas que se enfrentan. Vamos a encontrarnos desde culturas civilizadas, aquí ponemos todas las comillas que queramos porque ya sabemos luego lo que ocurre con las civilizadas, y las Sí, bárbaras y esos choques, y nos va a desnudar el otro lado de ambas realidades. Nos ofrece dramas de crisis de refugiados, el poder de las creencias, el terrible poder de las creencias, porque como hablamos, los dioses son un los elemento dioses importante. que Y aquí vamos eran a ver los dos. mortales, que no son dioses desde el inicio, sino que... Claro, y vamos a ver los dos aspectos de eso, tanto cómo ve el dios su papel en el mundo y cómo esa situación en la que miles de personas lo te adoran y te convierten en alguien importante, y también la situación de los adoradores y cómo ven ellos que dioses que no le hagan caso o dioses crueles que convierten la religión en la cosa más horrenda del mundo. Claro, es una de las cosas de la saga que nos ofrece tanto una visión muy terrible y dura de dramas, como porque siendo la guerra uno de los principales conflictos, ofrece unas visiones de lo peor que ofrece el género humano, que siempre lo ofrece la guerra, pero también nos ofrece Sí. una visión muy esperanzadora, que es otra de las cosas que quiero señalar. No es un autor grimdark como Abercrombie, que todos sus personajes son cínicos, descarados, que no puedes, siempre sale lo peor del ser humano. En Erickson hay personajes así de oscuros y malos, pero también afortunadamente apuesta por el lado luminoso y es muy esperanzador porque ofrece una visión de lo que se puede lograr cuando un grupo de personajes o de personas luchan por algo que creen que debe sacrificarse, aunque nadie más que tú vayas a ser testigo de lo que eres capaz de hacer, y nadie más sepa que vas a defender lo que debe defenderse en ese momento, y es algo muy positivo de esa saga. Ofrece un mensaje muy cercano de empatía y de compasión hacia los dramas de otros seres. Pues nada, yo creo que ha quedado claro que a quien le gusten las lecturas exigentes pero de calidad, aquí con este universo Malaz lo van a encontrar de sobra. Me has dicho que el último libro, Un Dios Inclemente, es de lo mejor que ha escrito Erickson. Que ha escrito Erickson, pero ¿serías capaz de decirme de la decalogía cuál es el volumen que más te gustó? A ti personalmente, me refiero. Sí. ¿De todos? Para mí esta probablemente sea Memorias de Hielo, el tercero. Es una barbaridad de novela. Es cuando si dijeras, elígeme un libro de una saga que te diga que tenga todo lo que esa saga tiene. Pues Memorias de Hielo te ofrece ahí todo lo que Erickson es capaz de hacer. Es el libro que me parece que es más increíble, porque una montaña rusa continua es durante sus más de
400 páginas, porque es otro de esos tochazos, me parece que tiene. Y es ahí donde el estilo de Erikson ya se demuestra lo que es capaz de hacer, de llevando la épica, esa grandiosa suya, de ofrecerte tanto lo más aborrecible como lo más grandioso que puede hacer los personajes, y para mí es uno de los mejores de la decalogía. Sí, bueno, el mejor, si me estás diciendo que elija, para mí sería el top 3, creo que es Memorias de Hielo el mejor, y estaría luego entre Doblan por los mastines, el octavo, y El Dios Tullido, el último de la saga, serían los 3 que me quedaría. Perfecto. Pues nada, Daniel, te agradecemos muchísimo todo lo que has contado de este universo, que es cierto que quizá quien no lo conociera le has hecho una muy buena introducción para lo que se puede encontrar, que es muchísimo, ya nos lo has dicho, es una lectura, la verdad es que es muy, muy interesante y nada, quien esté dispuesto desde luego a meterse, yo creo que este es de los libros que o dejas el primero a la mitad o te lees los 10. Sí, es café para muy cafeteros. Es decir, el que lea el primero y sea capaz de entrar en el universo, yo creo que van uno detrás de otro seguro. Sí, porque además es una cosa que el primero es el libro más flojo de toda la decalogía. Yo creo que es algo que coincidimos. Le pregunta a todos los seguidores de Malaz y siempre dicen, luego nos quedamos enganchados por ese comienzo y nos gusta, pero luego cuando ves en todo lo que cómo lo has desarrollado, dices, este es el libro más flojo de todo lo que te va a ofrecer luego Erikson. Pero eso es pues nada. Lo que comentas tú. Si le gusta a alguien, le va a encantar los demás. Entonces le decimos que si el primero en algún momento flojea, que aguante y que siga, que después viene lo mejor. Pues nada, Daniel, muchas gracias por hablarnos del universo Malaz de Erikson. Ha sido un placer como siempre. Estoy seguro que habrá muchos lectores que habrán descubierto este universo un poquito mejor y les habrá picado la curiosidad para darle una oportunidad. Y espero que de aquí salgan nuevos lectores de Erikson. Pues nada, encantado, Daniel. Un placer. Hasta encantado. Luego. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.